Ya está. No arrancó. Vamos a ver qué pasó. Está arrancando. Ya estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, puntuales a las 5 de la tarde. Les saluda el arquitecto Neftalí desde el Colegio de Arquitectos Chiapanecos y el día de hoy le vamos a dar la oportunidad a los jóvenes. Vamos a presentar a dos arquitectos que son de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que la están rompiendo a nivel nacional porque están logrando algunos premios en toda la República. Y vamos a dar 5 minutos para que podamos y que ustedes nos ayuden a compartir y nos comenten si nos escuchan, si tenemos algún problema de sonido, que nos los hagan saber para que esta transmisión llegue a la mayor gente posible. Mientras tanto, voy a empezar a saludar a nuestros amigos. ¿Cómo están, Víctor y Emanuel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, todo tranquilo, ¿no? Ya listos para la charla. Vamos a darles un poquito de tiempo ahorita para que nos hagan su presentación. Les doy la semblanza de nuestros colegas y vamos a comenzar. Ok. Eventos también vamos compartiendo, ¿no? Aquí. Claro. Ya listo, ¿no? Está muy interesante esta dinámica, el hecho, ¿no? De que pues, dada la situación podamos compartir, ¿no? Digamos, con este movimiento y pues lo importante, ¿no? Compartiendo arquitectura, seguirnos empapando de toda esta temática. La idea de este tipo de reuniones, pues, es a raíz de la contingencia que hay y que pues, nos demos la oportunidad los arquitectos de conocernos, ¿no? Claro. Este tipo de tecnología, pues es un enlace, ya tiene mucho tiempo, pero no había algo que nos forzara a tener esa habilidad y esa costumbre, ¿no? Ese acercamiento de usar la tecnología. Medios. Y ahorita nos pone a todos en el mismo nivel, o sea, en el sentido de que pues es algo nuevo para todos, o sea, para todos nosotros. Y ha sido una oportunidad, hemos hecho unos enlaces con arquitectos que realmente nunca hubiéramos pensado con los que pudiéramos convivir todos los días y que son seres humanos extraordinarios y que nos han dado unos tips muy, muy interesantes, nos han abierto las puertas ahí para poder seguir creciendo y pues ojalá y esto pueda caminar, ¿no? Y Sí, claro, pueda ¿no? tener mejores repercusiones. Claro. Bueno, les voy a dar la semblanza de nuestros amigos. Ellos son un estudio fundado en 2015, está conformado por el arquitecto Manuel Coutinho Netro de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él egresa en el 2016. Y el arquitecto Víctor Ernesto López Cordero, egresado de la Universidad del Sur en 2017. Vean la trayectoria que tienen. Ellos han ganado el primer lugar del concurso Pabellón del Agua de Arquine, de la revista Arquine, el tercer lugar, categoría Vivienda Económica, del premio Obras CEMEX.
Tienen mención de honor por el concurso del Centro Universitario de Diseño de la UNACH, medalla de plata en la 11ª Bienal de Arquitectura Chiapaneca. Mención de honor en la Bienal Nacional de Jóvenes Arquitectos 2019. Segundo lugar en Arquitectura del Paisaje en la Facultad de Arquitectura de la UNACH. Primer lugar, primer concurso de Arquitectura Ecopabellón Proyecto POSH. Tercer lugar, concurso de Arquitectura Aplicada Proyecto POSH. Participación en la exposición itinerante México-España 2018-2019 por el Instituto Español de Arquitectura. Y participación en el 31 Premio a la Composición Arquitectónica Alberto Pani. Arquitectos están, la verdad es que muy jóvenes para lo que han logrado. Les voy a dar el espacio para que nos hagan su presentación. Adelante. Ok, pues bueno, ya estamos ahí, ¿no? Somos Emanuel, el arquitecto Víctor, parte de Simetría, ¿no? Nosotros pues empezamos desde estudiantes, ¿no? Fundamos el estudio en el 2015, y yo soy egresado del 2016, Víctor del 2017, pero ya traemos cierta experiencia, ¿no? Muy allegada sobre todo a los concursos de proyectos. Ese fue nuestro primer contacto. De hecho, el primero que participamos logramos un segundo lugar, que fue bastante bueno, y eso nos motivó a ir buscando posibilidades. Fundamos el estudio, nos somos conocidos y pues a raíz de eso, ¿no? Como cuando sales de la escuela normalmente no tienes tanto trabajo, no tienes tantos contactos, pues la primera referencia que tuvimos fue seguir con los proyectos, ¿no? Muchas veces el concurso de arquitectura lo demeritamos cuando tiene un valor tan grande porque es un ejercicio creativo que nos aporta mucho a la larga, ¿no? Si comenzamos con esto desde, no sé, desde segundo o tercer semestre de la carrera, cuando tú sales tienes un brebaje cultural, arquitectónico muy grande que te va a ayudar y va a potencializar todas tus capacidades, ¿no? Y cualquier proyecto que tú realices, esa es prácticamente la intención de esta charla, ¿no? Mostramos algunos proyectos de concursos, no todos son ganadores, pero que nos dieron un aporte tal vez que más adelante conceptualizamos hacia una obra, hacia un proyecto con un cliente, ¿no? Ya en el ámbito profesional. Cosas que realizamos algunas de estudiantes, otras ya de egresados, y pues parte así, ¿no? Podemos ver ahí en la diapositiva 4, le llamamos nosotros tal vez conceptos, palabritas, ¿no? Como quieran decirle ahí, la asertividad, palabras claves, la memoria, la transparencia, el lenguaje visual. Estas palabras salen a partir de la experiencia que llevamos, el estarnos informando, aprendiendo de arquitectura, leyendo, no estos libritos de 200 tips de minimalismo que venden en Home Depot, sino libros de teoría de arquitectura, libros pesaditos, ¿no? De urbanismo. Hemos encontrado conceptos de metodologías, inclusive de diseño, ¿no? Teoría de la forma, hemos leído a Son Fujimoto, a Peter Zumthor, y de ahí es donde nos hemos forjado estas palabras clave que nos han ayudado a desarrollar ciertos proyectos, ¿no? El primero, que es asertividad, que es lo que vamos a ver. Como pueden ver, se trata del usuario, el sitio y objeto. El primer proyecto es un concurso que, desde los mencionados, fue el tercer lugar en el proyecto de arquitectura, en el primer concurso de proyectos de arquitectura aplicada de Proyecto POSH, hace como 3 años aproximadamente. Estos son los layouts, ¿no? Que se presentaron. Ahorita vamos a ir haciendo un zoom. El proyecto era muy básico, era hacer un espacio en San Cristóbal, una escuela de artes con un auditorio, aulas muy grandes. Ahora sí, para el primer proyecto es un concurso que tiene San Cristóbal, el tercer lugar en el proyecto del arte aquí en el concurso de proyectos de arquitectura aplicada de Proyecto POSH, hace como 3 años aproximadamente. Logramos ahí. Estos son los layouts, ¿no? Que se presentaron. Una cuestión de la asertividad, haciendo un estudio del usuario. El proyecto era muy básico, era hacer un espacio en San Cristóbal, una escuela de artes, un auditorio, aulas que vivirán. Ahora sí, para el primer proyecto es un concurso que tiene San Cristóbal, el tercer lugar en el proyecto del arte aquí en el bordado. Concurso de proyectos de arquitectura aplicada de Proyecto
Porsche hace como unos 2, 3 años, como 3 años aproximadamente. Logramos ahí. Estos son los layouts, ¿no? Que se presentaron. Estamos haciendo un Zoom. El proyecto era muy básico, era hacer un espacio en San Cristóbal, una escuela de arte, un auditorio, aulas muy grandes. Ahora sí, para el primer proyecto es un concurso que tiene San Cristóbal. Es el tercer lugar en el proyecto de la gente aquí en el concurso de proyectos de arquitectura aplicada de proyecto Porsche hace como 2, 3 años, como 3 años. Hacer una escuela de arte, pues tenemos que generar la pequeña intención, ¿no? De aislarnos un poco del exterior, pero sin perder esa claridad, esa transparencia. Y generamos estos pequeños corredores, que ya no trabajamos terrazas, ¿no? Son terrazas, digo, ya no son balcones. Y lo mismo, ¿no? Conectamos todos los elementos a hacer un programa arquitectónico de demasiados metros cuadrados. Habían como, no sé, unos 4.000, 5.000 metros cuadrados en todo el proyecto. Teníamos que crear circuitos, ¿no? Estas son imágenes del mismo proyecto, ¿no? Esa es parte del auditorio que estaba enterrado, tenía un auditorio al aire libre, a su vez. Y esto nos lleva un poquito, este concepto de asertividad, cuando lo estudiamos ya más a fondo en una experiencia que se nos presentó con un cliente. Él necesitaba hacer 4 departamentos en un lote de 9 por 20 metros, ¿no? O sea, es un lote súper reducido para hacer 4 casitas, digamos. Entonces, pues ahí lo que optamos por hacer es trabajar el mismo concepto. Para empezar, pues no teníamos un cliente definido como tal, porque eran casas para renta. El predio se encontraba en una esquina, tenía colindancia, como está la imagen en el superior y al lado izquierdo. Entonces optamos por trabajar un concepto similar al del concurso, ¿no? Elementos independientes, estas pequeñas viviendas núcleo, pero conectadas entre sí por una misma circulación, por un puente, para lograr que los usuarios del lugar no se enajenen unos de otros, porque muchas veces lo que hacen es que generan estas casitas tipo, los vecinos ni se conocen, eso genera más inseguridad. En cambio, aquí nosotros lo que queríamos era que ellos pudieran interactuar, ¿no? Que si uno va llegando y el otro va saliendo, mínimo se dieran los buenos días. Y pues logramos esto, ¿no? El generar 2 bloques. Acá hay un departamento, esto es otro y este es otro, ¿no? Y un área de servicio en la parte posterior. Son departamentos de aproximadamente 50 metros cuadrados, 2 recámaras, una pequeña estancia, cocineta y un baño completo para dar servicio. Y pues logramos un poquito esto, ¿no? Al tratar de trabajar el mismo detalle de la conexión de elementos con los puentes, tenemos la circulación vertical de los departamentos, que está basada en ese núcleo central de escaleras. Podemos ver en esa parte la cochera. Llegamos, está completamente al aire libre, ¿no? Pero pues ya llegas al núcleo de escaleras y esta es la fachada, ¿no? Tratamos de lograr un poco de transparencia en el nivel, en la planta baja, en el nivel inferior, para, ahora sí, siempre hemos dicho, ¿no? O al menos uno cree que cobijándose completamente o aislándose del exterior, uno es más seguro, pero creemos, o en ocasiones hemos tenido la experiencia que abriéndonos un poco y dejando cierta visibilidad, realmente tenemos más seguridad, porque hasta los vecinos están pendientes de quién llega, quién se va, y aquí entre los mismos vecinos, pues hay ese contacto. Tenemos aquí el núcleo principal de la escalera. Cuestión muy importante es que siempre estamos preparando, ¿no? Leyendo de arquitectura y también hasta novela, ¿no? Encontramos por ahí un manifiesto de la cultura asiática de Junichiro Tanizaki que se llama El elogio de la sombra, donde él prácticamente lo que habla es cómo la luz es la belleza, ¿no? Cómo la luz en un espacio nos da la representación de la misma belleza, del disfrute, del goce, ¿no? Y la sombra, que pues es todo lo contrario, es algo negativo, es algo inclusive hasta despreciable para ellos, hasta cierto punto, o generar esos mismos contrastes, ¿no? Entonces aquí tenemos el espacio de la estancia, un pequeño sofá, una mesita, y se alcanza a ver parte de la cocineta. Este proyecto lo apreciamos mucho, de hecho fue el que tuvo mención de honor en la Bienal. Fue la primera vez que experimentamos con Domotech, una tecnología alternativa muy eficiente, ¿no? Ya una vez que la probamos, teníamos
nuestras dudas porque pues, éramos nuevos, ¿no? En ese campo. Pero realmente nos sorprendió mucho su eficiencia, la facilidad con la que se manejaba. Parte de una recámara, de la sesión de fotos, y en lugar de manejar un balconcito ahí serenatero, pues estamos usando una terraza, ¿no? Para pues, tanto la cuestión de privacidad, tenemos un mejor control de la luz, la ventilación, y pues generamos hasta un microambiente, ¿no? Y esta amplitud visual que genera el hecho de tener un cancel, ¿no? Aunque la recámara termina a los 3 metros, tenía 1 metro más, y tú abriendo ese cancel tienes una recámara de 4 metros, perceptivamente. Aquí tenemos la otra fachada. Ustedes pueden ver, realmente hay un departamento en planta baja, un departamento en planta alta y 2 departamentos por bloque. Tenemos ahí la parte del portón que una vez que se abre, pues se vuelven independientes, ¿no? Un bloque de otro, pero siempre con esta misma característica. Sobre todo, aquí tenemos un tope financiero pues, económico, se trabajan los materiales aparentes, el mismo circuito de la escalera, entre menos mantenimiento hayas mejor, ¿no? Y fue el resultado pues, de estos departamentitos, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido, creo, para... Luego tenemos este concepto de lo que es memoria, ¿no? Aquí hablando de la memoria, nos lleva al proyecto de marcas en el territorio. Este proyecto en lo particular, o bueno, hablando por los dos, nos gusta mucho por lo que se refiere. Este proyecto es nace a raíz del terremoto que hubo en septiembre y fue parte de lo del concurso de Félix Candela, de que fue de México España. Entonces, el detalle aquí o la problemática era que nos pedían nos pedían un memorial para hacer el recordatorio a las personas fallecidas, pues en este hecho que nos pasó tanto a nosotros como en la Ciudad de México como epicentros fuertes, teniendo como epicentro aquí Pijijiapa. Este proyecto, pues bueno, nace con los muros, nosotros proponiendo los muros de tierra, siendo como unos monumentos, llamémoslo así, que nosotros los retomamos como las cruces que nos encontramos en las calles. Entonces, lo que nosotros queremos dar a entender con esos monumentos es esa misma percepción. Cuando uno va caminando, pues nos encontramos esas cruces que nos dan a entender que ocurrió un hecho en ese sitio. Entonces, nosotros, los familiares nos dejan como que esa ofrenda, ¿no? En señal de que algo aparatoso ocurrió ahí. Y fue lo que quisimos representar con esos monolitos de tierra. Tomando el centro de Pijijiapa, nosotros fuimos colocando las cruces, los muros de tierra en toda la carretera principal que conecta a Pijijiapa. Dándole a entender como que el simbolismo de esa ofrenda, ¿no? Entonces, tenemos el transcurso del camino y conforme vamos avanzando en la carretera, nos vamos topando con esos muros. Sí, ¿no? Funcionaba similar a la misma onda expansiva del sismo, ¿no? No tenía caso, creo que consideramos hacer un memorial justo en Pijijiapa, en donde no lo van a ver. Entonces tratamos de abarcar la carretera como dejando estas evidencias, ¿no? De lo sucedido, donde la gente se pregunta. Y una vez que se acerque, pues ahí en la imagen de la izquierda hay un pequeño detalle donde vean incrustaciones en madera, donde encontraban, pues, tal vez el nombre de alguna persona que falleció, pues así, ¿no? Este proyecto realmente está en la parte de memoria porque la memoria habla de experiencia, habla de que nos mueve por dentro, ¿no? El sentimentalismo que conlleva. Es algo muy fuerte, ¿no? Una situación muy fuerte que tal vez nosotros estando aquí no la vivimos tanto o nos desinteresamos, pero desde afuera, desde otros estados nos vieron, porque realmente hubo muchas pérdidas, ¿no? Inclusive todavía siguen estos programas de gobierno restaurando casas y así. Y eso nos lleva un poquito a un encargo que tuvimos para hacer un arco de acceso, ¿no?
en el municipio del Parral. Es algo curioso porque pues pensábamos, ¿qué es el Parral? ¿No? El Parral es un pueblo que está, ya ahora es cabecera municipal, fue fundado en el 2011, está cerca de Colina con Chiapa de Corzo y Villaflores. Entonces es un lugar en el que lo que abunda es la siembra de cacahuate y la pesca, ¿no? Es como su materia prima y pues los comercios del sitio. Nos fuimos a dar una vuelta, esta es una foto del Google Maps, porque pues ahí perdimos otras del teléfono y vimos que casi todas las casas están hechas de ladrillo. De ladrillo encontramos esta ahí que nos llamó la atención, como muchas otras que tenían rodapiés con diferentes tejidos. Esta ya se veía muy viejita, ¿no? Pero vimos que la materia prima en la construcción era el ladrillo, entonces ahí es donde nos enfrentamos como a este reto de qué hacer, ¿no? Algo que identifique, porque sobre todo el acceso está, tú vas por la carretera que te lleva al Parral y llegas a la gasolinera donde hay una bifurcación y te metes, ¿no? Entonces tú puedes ir hacia, no sé, hacia Revolución Mexicana, te sigues, pero tú ves el arco. Entonces ahí es donde dijimos algo que genere identidad, no que nos mueva o que tenga memoria, tanto, más que nada, nosotros, cualquier persona, entonces, o nosotros que somos visitantes, pues lo vemos, tal vez tomamos la foto y ya, pero el chiste era que todos los ciudadanos de ahí se sintieran como algo, lo sintieran como algo cercano, ¿no? Algo propio del lugar, algo que quizás no representativo, pero sí familiarizados con el material. Entonces, nuestra propuesta fue esta, y lo que queríamos lograr es que hasta cierto punto sea como que no llamarlo hito, pero sí que no pase desapercibido, ¿no? Que tratar de traer todas sus costumbres también a esta representación de acceso, porque pues al entrar a un municipio, pues inconscientemente quizás también estás entrando hacia sus costumbres, ¿no? Cada uno diferente. Entonces, tratar de plasmarlas para que, pues de primera instancia, sea lo que nos está comunicando, qué nos espera dentro de. Sí, o sea, es como alguna vez leímos de Peter Zumthor, ¿no? Generar un poco estos recuerdos. Cuando ustedes leen, no sé, Pensar la arquitectura de Peter Zumthor, él te habla de cuando era niño, ¿no? Y cómo entraba a una cocina y sentía el olor de la madera y cuando él fue mayor y una vez entró a una casa, sintió ese mismo olor y tuvo esos recuerdos de la niñez, ¿no? Como un flashback. Entonces llegamos a este producto, llamémoslo así, a este objeto arquitectónico, que sobre todo lo que nos importa aquí es la materia, la mano de obra local, ¿no? Para que también ellos puedan apropiarse del mismo espacio. Generamos 2 muros rectores de ladrillo, pues era necesario, querían un arco de acceso, ahí sí no hubo de otra, para generar este marco, un muro de ladrillo con un tejido ahí, un poco aleatorio, con la intención de recordar las siembras, ¿no? Que siempre las plantitas van de manera desordenada, que quisimos lograr lo mismo ahí, de forma representativa. Y también de igual forma, bueno, lo que se ve aquí al pie del arco, pues ahí como comentamos en un principio, pues son principales cultivadores de cacahuate. Entonces, tratamos hacer como que una teatralidad acerca de eso. Sí, o sea, ahí pues son cosas que a veces son necesarias para cierto proyecto, ¿no? Que te piden. Ahí creo que a todos nos va a tocar, ¿no? Toparnos ahí con gobierno y pues no es malo, ¿no? Pero por lo regular tratamos de no hacer escenografías, los materiales, ¿no? Si vamos a usar ladrillo, que se vea el ladrillo, si va a ser concreto, que se vea el concreto, ¿no? No tenemos por qué fingir que no es algo, ¿no? Tenemos que hacer un muro y luego fachaletearlo de una piedra, ¿no? Ahí se usaron los materiales que había cerca. Muy agradable. Encontramos que el hecho de que había un pequeño arbolito de primavera y se ve a la derecha, se conservó. Justo cuando tomamos las fotos, pues era se adelantó. Estas fotos las tomamos como en enero, creo. Y ya estaba floreando. Si nos hubiéramos aguantado un poquito, lo hubiéramos encontrado a tope, ¿no? Sí, igual, pues en un principio no sabíamos que pues, era primavera, ¿no? Ya cuando fuimos a hacer la sesión de fotos, nos topamos con eso y pues bueno.
Yeah. Y creo que lo que más nos llena de este proyecto es que al revisar redes sociales, al platicar con la gente, tuvo una aceptación, no sé si damos un porcentaje del 95%, ¿no? Entonces eso es algo que nos llena, ¿no? Que logramos ese objetivo de retomar parte de las memorias constructivas, memorias de las personas que están ahí, de materiales, de fotografías, ¿no? Visuales que ellos tienen todos los días cuando van caminando en una calle y ven un muro sin repellar. Aquí no, tratamos de lograr lo mismo. Ellos se sienten identificados, lo ven como del lugar, ¿no? Algo que, aunque se acaba de construir, tal vez cualquier persona que no conozca, que no haya estado en el Parral, que no haya pasado por ahí, pensará que tiene años. Entonces creo que por eso es uno de los proyectos que nos gusta mucho. Pasamos ahora a lo que es la transparencia. La transparencia se menciona o es como concepto arquitectónico, habla del carácter de un objeto, ¿no? Que lo que vemos a primera vista es lo que nos diga, ¿no? Si es un hospital, pues simple y sencillamente logramos esa transparencia o claridad al identificar su función. Esto nos lleva al concurso el primer concurso que organizó Proyecto Posh, yo creo que fue como en el 2014. 2013, 14. Ya estábamos juntos, no habíamos dicho, vamos a hacer un despacho, no vamos a trabajar así, pero como conocidos trabajábamos algunos proyectos y nos aventamos, ¿no? A participar. A este proyecto le tenemos pues, mucho aprecio porque fue de hecho después de participar en el premio a la composición arquitectónica Alberto J. Pani, que ese es un concurso súper padre cuando tú estás estudiando arquitectura en último año, porque es para jóvenes arquitectos, pero es el concurso más importante para jóvenes justamente, ¿no? Participa normalmente un estudiante por universidad, entonces cualquier universidad que esté afiliada a la CINEA tiene esa disposición de poder pagar la inscripción y mandar a un estudiante. El concurso se realiza cada 5 años en la UNAM. Acaban de implementar una dinámica nueva y van cambiando de sedes, ¿no? Y no sé, a mí me tocó que éramos como 50 participantes. De los 50 participantes quedan quedan finalistas 5. Lamentablemente no nos tocó, pero pues fue una experiencia muy llenadora, ¿no? El ver cómo es la arquitectura de otros estados, cómo ellos abordan un concurso, nos abrió un panorama y pues justamente regresando de esta parte del concurso del PANI, pues nos toca que el proyecto Posh estaba metiendo la arquitectura, ¿no? Como tema nuevo. Y ahí es donde entramos. Hicimos un pequeño pabellón que no tenía que pasar creo que de 30 metros cuadrados, si no mal recuerdo en ese entonces. Y tenía que ser con materiales, o sea, súper fáciles de conseguir, que fuera reciclable, que el pabellón fuera transportable, fácil de montar, ¿no? Porque al final todo iba a ser con donaciones y pues realizamos esas pequeñas crujías de madera con el tan colorido y característico hilo, ¿no? Que encontramos en cualquier bordado en San Cristóbal, que vemos en las vestimentas de las personas. Y sobre todo con este espacio, ¿no? De generar transparencia en el mismo objeto, de que es un objeto sólido, pero a la vez tú puedes atravesar por él sin darte cuenta, ¿no? Es parte de esa transparencia y pues nos tocó, ¿no? Ser afortunados de ganar el primer lugar. Ahí fue cuando tuvimos el primer contacto, de hecho, con el arquitecto Luis Armando de Apalooza, con quien hemos tenido varias colaboraciones. Un contacto muy cercano en concursos, hasta ahora, ¿no? Y seguimos colaborando juntos. Eso es bastante bueno. Esto fue cuando ellos intentaron hacerlo, resulta que pues ahí una asociación civil puso el material, lo dejaron del color que quisieron, pusieron el hilito que quisieron, pero al final de cuentas se logró, ¿no? De una u otra forma la intención que esto era para el exterior y resulta que lo pusieron en un pequeño auditorio. Son cosas chistosas, ¿no? Que pasan. Es la única foto que tenemos ya de ese entonces, ya no se perdieron ahí en el archivo, pero pues es como de esas experiencias ahí medio raras, pero llenadoras, ¿no? De entrar a un concurso, arriesgarte a participar, hacer el ejercicio creativo y ver qué resulta, ¿no? Uno siempre va con la idea de ganar, a veces no se gana, pero pues es importante. Esto nos lleva a la parte del carácter, ¿no? Nos toca pues hacer una pequeña barbería, un local que ya existe en una plaza, el Plaza Jardines aquí en Tuxtla. Es un local de 8 metros de fondo, como por 10, por 8 de frente, como por 11 de fondo.
Y ya existía el baño, únicamente teníamos que hacer detalles, un presupuesto bastante corto, y pues una barbería, ¿no? Que nos pedían 4 sillas para corte, un área de espera, una pequeña barra. Teníamos que hacer como un pequeño trabajo de interiorismo y pues resultó esto, ¿no? Tratamos de no caer como en la barbería clásica, esta con sus sillones capitonados, con la madera en tonos nogales, oscuros y un poco viejos, ¿no? Tiene ese carácter medio rudo, pero aquí queríamos darle un poco más sofisticado. Trabajamos de la estructura metálica con madera para hacer la parte de las mesas y los espejos. Hay una pequeña mesa de billar ahí que se metió como detalle. Y la parte de la sala de espera, ¿no? Donde trabajamos un lambrín de madera en este mismo tono, las repisas que a veces son estantes para el mismo producto y es un objeto, ¿no? Un remate visual. La propia barra para... Ahí abajo hay un frigobar, ¿no? Con unas bebidas, tú llegas y te dan una cerveza. Este pequeño detalle, ¿no? Y bueno, la idea era reinterpretar todo lo que se realizó en el pabellón y así poder seguir siguiendo con el carácter que nos pedían con la barbería y el manejo de esto de un tema un poco rudo, pero a la vez sofisticado, dándole ese giro de que pues mientras uno llega a cortarse el cabello, pues la persona que está esperando pues está tomando su bebida o jugando billar. O sea, esos fueron también especificaciones que nos pidió el cliente, también dentro de este pequeño ajustado presupuesto. Y vale mucho para nosotros, ¿no? Porque de varios proyectos que se habían hecho o intervenciones en lugares ya existentes, pues es el primero que se construye, ¿no? Que se materializa. Entonces tratamos de que fuera un carácter claro, definido, y pues sobre todo que se llegara a la satisfacción, ¿no? Del mismo cliente. Tenemos otra vez los mismos detalles en madera y esta parte, ¿no? De cómo con simples objetos, porque realmente, les digo, el presupuesto era corto, no se intervino todo el local, tal vez hubiéramos querido hacer más detalle, tal vez más lámparas, algún otro plafón, pero pues con lo justo creo que se logró un buen resultado, ¿no? Y llegamos ya a la parte del lenguaje visual, ¿no? Que es, el lenguaje visual se refiere al mismo carácter de un objeto, a la exploración misma de materiales, de función. Y aquí es donde entra, creo que hasta ahora el proyecto más detonador que ha tenido o de mayor valor sentimental para nosotros inclusive, porque pues es una colaboración, de hecho, ¿no? Con el arquitecto Luis Armando y con Giancarlo, un arquitecto de ahí de Mexicali, que es muy bueno con temas de muros de tierra. Tapiales, ¿no? Que tuvimos ahí un contacto con él y al final decidimos hacer una colaboración. Y bueno, el pabellón consistía en un área muy pequeña, es de hecho un entronque entre 3 calles, que son 3 calles principales que nos formaba el pequeño camellón que vemos en forma triangular. Entonces, ese espacio tenía aproximadamente 90 metros cuadrados y pues teníamos que intervenir con ciertos cuadros de necesidades que nos pedía el mismo concurso, con una altura máxima de 12 metros. Y bueno, nuestra idea fue de primera instancia, al ser un espacio muy pequeño, pues por lo tanto no nos podíamos cerrar tanto, por lo mismo sería un espacio muy agobiante. Entonces lo que nosotros decidimos fue manejar un envolvente perimetral elevado con unos pilotes o unos, bueno, en este caso son, me parece, unos HSS. Y bueno, también cabe mencionar de que el pabellón está se puede decir que en medio de un parque lineal, que es el Ecoducto de la Ciudad de México. Este parque lo que en sí hace es un tratamiento de aguas residuales que pues hace de todo el trabajo para mantener hasta cierto punto el mismo parque vivo.
Sí, este parquecito, hagan de cuenta que es como si aquí en Tuxtlan embovedaran el Sabinal y hacemos Exacto. un andador arriba, ¿no? Y Es hay una eso. planta de tratamiento con biodigestores que está tratando de limpiar el agua para el parque sea autosostenible, la vegetación, ¿no? Y sobre todo sea un espacio público, ¿no? En lugar de tener un camellón inseguro, están generando áreas verdes, están generando espacio de convivencia, de interacción social, que era parte de la intención de los organizadores, ¿no? Mucho tiene que ver Arquine aquí y la organización de ese entonces que estaba detrás de ellos junto con Arquine era 4 al Cubo, que ellos traían muchos programas de recuperar las cuencas hídricas en la Ciudad de México. Traían un programa que se llama Picnics en el Río, donde ellos iban y organizaban casi una fiesta, ¿no? A orilla de ríos que realmente ya no eran ríos casi, ¿no? Algunos eran pequeños afluentes con muy poca agua o algunos ya muy contaminados, pero ellos tienen esta bella intención de recuperar, ¿no? La ciudad, parte de la Ciudad de México que sabemos que era un lago antes, ¿no? Sí, entonces una manera para darle un poco más de fuerza pues fue hacer la elaboración del pabellón, ¿no? Que es hacerlo como un ancla para que las personas puedan visitar el parque y de igual manera el pabellón en este caso. El pabellón su función principal era como un punto de información, ¿no? Un pequeño museíto en el que cuando tú llegaras a correr ahí al ecoducto que se llama el Parque Lineal, que está en la delegación sobre Viaducto Miguel Alemán, ahí en del Valle Norte, hay una persona ahí que está encargada de explicarte cómo funciona, ¿no? Que no es únicamente un parque, sino que hay otras intenciones. Simplemente este parque captaba, creo que al año 800 pipas de agua, ¿no? De agua de lluvia, más la que generaba. Entonces, ¿cuánto ahorro ahí que se estaba generando de agua que servía para construcción, para riego? Tal vez no para el uso cotidiano, pero sí para otras actividades. Entonces, pues es ahí cuando se puede. Este es el layout que se presentó en el concurso, donde sobre todo pensamos, ¿no? En esta permeabilidad urbana y una idea muy padre ahí que tuvo Yanka, ¿no? Del agua como material constructivo. Cuando vimos las otras propuestas, todas tenían agua, tenían aspersores, tenían espejos de agua, ¿no? Nosotros no tenemos agua en ningún lado, porque el agua ya la genera el mismo ecoducto. Pero sí tratamos de ver la intención de cómo el agua interactúa con los mismos materiales, ¿no? Y por eso se presenta este tono oxidado, este acero corten, que al interactuar con el agua, pues va generando esa capa de oxidación y es la evidencia, ¿no? De la misma situación, del mismo ciclo que existe. Entonces, con esa intención se eligió el material y sobre todo aquí la cuestión constructiva, ¿no? Como era un concurso que sí se iba a realizar, tenía la intención de realizarse, pues teníamos que tener la cuestión técnico-constructiva muy clara, ¿no? Estábamos sobre todo, que era muy difícil, en un paso de nivel, ¿no? Abajo, ahí vamos a ver unas fotos, es un túnel y pasan los coches, entonces ahí teníamos como que pensar qué se podía hacer. Esta es la parte del proyecto, afortunadamente de 120 y algo, 24 creo, resultamos pues el primer lugar, fue una emoción muy grande, en la premiación nos tocó estar ahí con el arquero Luis Armando, ahí vemos a Antonieta, ella es parte de 4 al Cubo, tenemos ahí parte del jurado técnico y parte, de hecho es el primer proyecto que tiene Arquine con la Ciudad de México, entonces también para Arquine era así súper importante, ¿no? Tenemos ahí al licenciado Jaral, que estaba en ese entonces en la AGU, la Agencia de Gestión Urbana, como parte de este stand de la Ciudad de México, ¿no? Como colaboración. Y pues ya seguimos trabajando en ello. Realmente solo íbamos a hacer el proyecto, nada de obra. Presentamos los planos, aquí tenemos ya el último detalle, ¿no? Teníamos reuniones así por Zoom con ellos para ir ajustando la función, ¿no? Para que se adaptara, porque el pabellón también tenía que funcionar para talleres, ¿no? Si yo soy un maestro de yoga, yo podía pedir ese espacio y dar un tallercito ahí, o para niños, o conferencias. Se trabajaron los renders y pues llegamos a parte de la obra, que esta llegó gracias a la capacidad constructiva, ¿no? Realizada junto con Apalooza, se mandó el portafolio a estos organizadores y pues ellos se dieron cuenta que sí teníamos los medios para hacerlo, ¿no? Y la experiencia sobre todo. Entonces nos brindaron esa confianza y justo también para que nos ganara el tiempo.
Ahí es donde alcanzamos a ver la parte que les comentábamos hace ratito, como aquí se ve el paso de nivel. Entonces toda esta parte es un puente. Aquí tenemos parte del ecoducto y la otra mitad está acá. Es más o menos 1,5 kilómetros de recorrido. Y sobre todo el punto clave, ¿no? Que es un entronque de 2 vialidades principales y una secundaria. Sí, también cabe destacar de que pues la ejecución de la obra fue en un mes aproximadamente, o sea, bueno, ahí ya entraban problemas de cambios de sexenio, entonces de que pues ya el que estaba de directora en ese momento pues ya se iba a retirar, entonces por eso la, la prisa, perdón. Y pues bueno, fue casi en tiempo récord, ¿no? Sí, digo, después de ese tiempo sí siguieron trabajando, pero ya eran detalles. O sea, la ejecución de la obra en ese tiempo fue de un 90-95%, hasta que días antes de su inauguración, pues se terminó totalmente. Ahí todavía se ve, ¿no? Que teníamos estos tafitambos y teníamos parte que estábamos todavía en limpieza, ¿no? Y afinando detalles. Y pues ya la obra terminada es esto, ¿no? Es este pabellón, este espacio que sobre todo es importante, ¿no? Porque se vuelve un hito urbano, es decir, se convierte en un hito, un punto de referencia al estar en una vialidad principal, pero no se pierde la misma permeabilidad de un espacio al otro, ¿no? Ahí yo estoy parado del lado A del ecoducto, y si atravieso todo eso por la cebra, pues llego al otro lado y continúo el recorrido de medio kilómetro que me hace falta. Estas son fotos también ya de la parte posterior, que lo que queríamos era justamente generar un recorrido por fuera del pabellón. O sea, aquí tenemos la acera, pero también tú puedes recorrerlo por la parte interior y no pasaba nada. Queríamos que las personas se apropiaran de este espacio, ¿no? Los que vivían ahí, porque también no sabían. Se había hecho una actividad de acción participativa donde se hicieron encuestas, se hicieron preguntas, se entrevistó a la gente y todos querían un espacio así, pero cuando lo vieron les pareció raro, ¿no? Ahí se ve cómo pueden atravesar por el ecoducto y yo soy una persona con carriola, ¿no? Está también esta cuestión de la accesibilidad universal. Y algo importante ahí es que generamos parte, un poco nos enajenamos del exterior, ¿no? Al tener este ambiente tan caótico de la Ciudad de México. Aquí generamos un poco ese concepto de introspección y a la vez, pues se logra, ¿no? La intención del trabajo con el óxido, lo difícil que fue tener que oxidar las piezas, ¿no? Piezas especiales de los IPR, las vigas, y tenerlos que oxidar en una semana, que todo eso sí, cabe aclarar que toda la mano de obra fue de aquí de Tuxtla, nos lo llevamos para allá. Exactamente, fue de hecho un viaje que hicimos llevando ciertos materiales y toda la mano de obra. Y estando allá, pues era estar trabajando día y noche, e incluso nos tocaban jornadas de 24 horas. Nada más nos turnábamos para ir a dormir, pero pues el proceso constructivo continuaba. Y batallando con la oxidación, que fue como que nuestro problema, aparte del tiempo, bueno, iba de la mano la oxidación para que pues entregara al 100% la obra. Aquí alcanzamos a ver un poquito de la terraza, ¿no? Podría haber una actividad en la parte baja del programa arquitectónico del área cubierta y también podría haber una charla en la planta alta. Entonces era esta polivalencia que gana el espacio y versatilidad. Y pues todo esto se da de concursar y no ganar, ¿no? Los concursos que nos mostramos anteriormente, que nos llevaron a ciertas obras o el concepto lo transportamos a ciertas obras, fueron concursos que tal vez no se ganó el primer lugar, tal vez sí, pero son experiencias, ¿no? Tal vez hemos hecho de concursos solo de proyectos unos 50. Y esos empezamos desde que éramos estudiantes y gracias al apoyo de muchos maestros, 2, 3 maestros de la Facultad de Arquitectura de la UNACH, que están muy metidos en eso y es algo que se les agradece, ¿no? Si nosotros no nos hubiéramos involucrado en esto de los concursos, pues salimos y a veces no sabes qué hacer, ¿no? No tienes experiencia, te llega un proyecto y no sabes ni por dónde abordarlo, por miedo a veces ni siquiera lo aceptas, pero nosotros ya teníamos cierto ejercicio creativo, porque es esto, son retos, ¿no?
hay concursos de proyectos que se van a construir, hay concursos que solo quedan eso, ¿no? En proyectos que son imaginarios, pero el desarrollo creativo que uno tiene al experimentar de esta forma es demasiado, ¿no? Vas abriendo panoramas, vas viendo por qué no ganaste, ¿no? Vas aprendiendo del error, que eso creo que se gana más cuando se pierde un concurso que cuando ganas, ¿no? Tal vez cuando ganas monetariamente, ganas renombre, pero ganas conocimiento al perder un concurso, que considero que es la parte más importante porque es un conocimiento que te ayuda a evolucionar. Sí, claro, y de igual manera, pues, ir perdiendo el miedo, porque igual como comentaba aquí, Manuel, muchas veces salimos de la carrera y pues no sabemos qué hacer. Esperamos a lo mejor que nos caiga nuestro primer cliente así de la nada o X cosa, ¿no? Pero pues para eso sirven los concursos, ¿no? Al final los podemos tomar como un cliente, que el hecho de que quizás un 90-80% no se vayan a construir y quedan solamente en ideas, pero pues si lo pensamos bien, es un cliente al que nos estamos acercando. Nos piden cierto cuadro de necesidades, tenemos todo un cuadro arquitectónico y pues nosotros los ejecutamos. Ese es el aprendizaje que a la larga de nuestra experiencia de muchos concursos, pues eso nos ha ayudado muchísimo y a no empezar de cero prácticamente, es empezar desde estudiantes y no tenerle miedo a entrar a concursos. Ahí sí. Así es. Y todo eso, pues, va de la mano, ¿no? Va el hecho de participar en un concurso, el leer de arquitectura, como comentaba. Estos concursos son pequeños talleres que te sirven a ti. Tal vez, así como esta conferencia tal vez le va a ayudar a alguien, le va a dar ciertas ideas, es lo mismo para nosotros, ¿no? Es estar en continuo aprendizaje para poder tener una evolución yo creo adecuada para que puedas resolver o responder sobre todo, porque nosotros como arquitectos somos como un médico, ¿no? Escuchamos síntomas del cliente, síntomas del sitio, y eso lo traducimos a materialidad, ¿no? A materiales, a cuestiones constructivas, a espacios, a vacíos inclusive, ¿no? Lo que sea necesario, pero todo esto es gracias al aprendizaje y a la misma experiencia que hayamos tenido con los años. Y bueno, eso es todo por parte de nosotros. Muy bien, Emanuel, y muchas gracias realmente por su presentación. Es muy sorprendente el tiempo que ustedes tienen trabajando, egresados, y la madurez con la que ya han presentado pues sus propuestas, ¿no? Este tipo de avance, pues que ya lo explicaron, ¿no? Que es el hecho de aventarse a perder, porque al final lo que ustedes hicieron es decir, nos vamos a lanzar, a concursar, y yo creo que buscaron el aprendizaje desde el inicio. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes le darían a los arquitectos que apenas están iniciando en la vida laboral? Pues generar tu propio trabajo, ¿no? También el hecho de hacer un concurso es trabajo. A veces, o sea, tú lo tienes que pagar, pero si llegas a ganar, pues recibes monetariamente. Te recuperas por esa parte, pero pues el conocimiento, ganes o pierdas, es para siempre y te ayuda a crecer. Y vas generando experiencia y un portafolio, ¿no? Que más adelante, cuando te topes con un cliente, tú no llegas de cero, sino que ya tienes antecedentes, ¿no? Que presentarles y decirle, pues yo he hecho algo así. Creo que es importante, sobre todo, perder el miedo, ¿no? No saber en qué momento dar el paso hacia adelante, sin dudarlo, arriesgarse, tomar cualquier proyecto o buscarlo, ¿no? Siempre estar buscando tu propio trabajo. Con los concursos, es una forma de vivir. Hay arquitectos que se dedican solo de eso, ¿no? Que ganan tal vez arquitectos estos superstars, ¿no? Que ganan un concurso de un museo y se tardan 2 años elaborando el proyecto ejecutivo y 2 años, 5 en construcción y fue un concurso, ¿no? Entonces también... Ustedes estuvieron involucrados también en la ejecución de la obra, ¿no? Sí, claro, sí. Yo fui el residente, ¿no? Ahí me tocó estar casi de 24 horas. Incluso cuando una vez se ganó el concurso, o sea, no fue de un día para otro que se inició la obra. De hecho, se ganó el concurso, dieron el fallo del concurso, me parece, en abril, y la ejecución de la obra fue hasta noviembre.
Y luego ya hablando pues, de acerca del premio, fue un año después prácticamente. O sea, no tampoco pensar de que de un día para otro ya te las vas a saber o vas a adquirir toda la experiencia, ¿no? Es un proceso largo que igualmente De continuo aprendizaje, ¿no? te ayuda a aprender. Y seguimos con eso siempre, ¿no? Cada proyecto nuevo es un reto y seguimos aprendiendo de ello, que es muy importante. Nos pregunta nuestro colega Arturo Nucamendi, te mandabas un saludo. Saludo al Arqui. Tu proceso de oxidación para las láminas Sí. ¿Cómo se hizo? Pues en este caso, por las prisas, fue con ácido muriático. Se lavaba con un poco de ácido diluido en agua y tal cual, ¿no? La aplicación con una brocha, como si estuviéramos dando una mano de pintura, y esperábamos, ¿no? Eso aceleró yo creo que un 500% la oxidación del material, pero luego de eso teníamos que lavar bien para que no quedaran residuos de ácido y se picara el acero, ¿no? Porque era acero al carbón. Se usó el acero al carbón también por el presupuesto limitado, ¿no? Nos salía, no sé, 200 pesos el metro cuadrado de acero al carbón y nos salía 1,000 pesos el metro cuadrado de corte, ¿no? Que hubiera sido lo ideal, pero... Entonces, esos ya fueron ajustes que se fueron haciendo en obra igual por presupuesto. La misma experimentación, ¿no? Exactamente. Que hablábamos de este lenguaje visual, de ver de qué forma puedes lograr ciertas cosas con los materiales que tienes a la mano, ¿no? Con la mano de obra local. ¿Cómo fue el asesoramiento que tuvieron? Para hacer una obra, generalmente lo que tienes que hacer es pues acompañarte con gente que ya tiene experiencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la estructura, lo que acabas de mencionar ahorita, que es la oxidación. Construir en la Ciudad de México no es cualquier cosa. Todo ese tema, cuando tú sales de la escuela, pues no lo ves, o sea, no tienes esos golpes, esa parte compleja de la arquitectura que es la de llevarla a la realidad. ¿Cómo se han hecho el acompañamiento? Pues ahora sí, la misma necesidad, ¿no? A veces de aprender cómo hacer las cosas, de hacer un trámite, tenemos que acercarnos a las personas que saben, a las dependencias. En este caso del pabellón, pues fue de mucha ayuda que estaba la AGU, la Agencia de Gestión Urbana, de por medio, ¿no? Ellos son quienes le dan mantenimiento a todas las vialidades primarias. Entonces éramos como trabajadores de gobierno, por un lado. Entonces no teníamos licencia de construcción y eso. Sí pagamos un sindicato, sí teníamos que pagar ciertas cosas a la delegación, pero teníamos una ventaja que no era la licencia. Nos dieron esa posibilidad. Y pues sobre todo el agruparte, ¿no? Si ven, toda su estructura metálica. Por ahí trabajamos con un ingeniero, él nos asesoró bastante en la parte estructural, con otras personas que se dedican únicamente al montaje de estructuras metálicas, ¿no? Ellos nos dijeron, mira, aquí creo que la mejor opción es esto, nos facilitaron ciertas cosas, y el reto fue que toda la mano de obra, la empresa inclusive de estructura es de aquí de Tuxtla. Nos fuimos para allá, el convoy completo, ¿no? Estuvimos un mes entero, a algunos hasta les dio dengue, ahí nos pasaron un buen de historias, pero pues se logró, ¿no? Parte de la experimentación y de complementar el trabajo, ¿no? Porque nosotros solo como arquitectos tenemos un conocimiento, pero si complementamos y dejamos que nos complementen, se logra algo estupendo, ¿no? Saber trabajar en equipo. Que eso lo aprendimos en los concursos. Ahorita que estás mencionando el tema del equipo, nos pregunta Saúl, ¿cuál es la importancia de colaborar con otros despachos? Creo que es lo más importante porque te ayuda a crecer, ¿no? Siempre es bueno, inclusive nosotros somos un equipo, nosotros Simetría somos dos y a veces discutimos. Entonces siempre que alguien te lleve la contraria, un punto de vista diferente es enriquecedor. El hecho de colaborar son diferentes perspectivas que tú puedes llevar a un solo punto que va a ser magnífico, ¿no? Siempre y cuando tú permitas también, a veces hay roces, ¿no? Pero es saber qué cosas son convenientes. El trabajar en equipo te ayuda a entender la perspectiva o ver la perspectiva desde de otra forma, ¿no? Es como un tablero de ajedrez, a veces lo tienes enfrente y no ves la jugada, pero paras, das 2 pasos hacia atrás y te das cuenta que a lo mejor ya tienes el mate a un movimiento. Entonces ese que está atrás es el del trabajo en equipo. Es súper, súper importante colaborar. Sí, claro. Y además, pues tampoco estar peleado con eso. Muchas veces, igual en la carrera se presta mucho como a esa cuestión del egoísmo, de que decir, no, pues es mi proyecto, es mi idea, no, es la mejor.
pero no estar cerrados a opiniones de terceras personas, porque pues al final es llamémoslo así, que es por un bien propio, es para un bien hacia el proyecto, que ese proyecto va dirigido hacia un usuario. Entonces, por lo tanto, el negarnos a a otra idea o a otras soluciones, pues nosotros los podemos ver de esa manera, de que no, pues a lo mejor solo lo está criticando, pero pues también hay que ponerse a pensar que es por el bien porque pues de otra persona más que va a evitar posiblemente esa edificación. Entonces, siempre estar abiertos a opiniones y recibirlas de la mejor manera posible. Por ahí nos pregunta Genaro nos dice cómo fue el tema de hacer la mención del agua en el monumento. Creo que lo mencionaron, pero me gustaría que le explicaran a Genaro claro. Cómo fue la mención del agua en el... No quisimos arriesgarnos, ¿no? Usar agua como material constructivo, así, ¿no? Aparente, porque, no sé, si hacíamos un espejo de agua, ibas a hacer una fuente de mosquitos y a propagar enfermedades. Porque... Y mantenimiento caro, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque al ser algo de gobierno no hay presupuesto para mantenimiento. Entonces tienes que tener esa parte clara. Y aquí el punto fue algo reflexivo, ¿no? Que es muy válido en un concurso de proyectos. ¿Cómo el agua interactúa con un material? Por eso el metal está oxidado, ¿no? Si tú dejas cualquier trozo de varilla, de acero a la intemperie, pues ese es el proceso que ocurre. En un proceso de oxidación, el material se desgasta y gana esa apariencia. Entonces, sí tenemos cómo el agua interactúa con el mismo material, ¿no? Con el espacio constructivo. Creo que esa fue la mención más importante y parte fundamental de la idea, ¿no? Que tuvo mucho peso y tanto la cuestión constructiva. Sí, claro. Igual, bueno, ya hablando constructivamente, pues es por el periodo que teníamos de ejecución de obra, que fue que tampoco nos quisimos arriesgar, precisamente como lo comentaba ahorita Emanuel, todo ese proceso de oxidación. Incluso actualmente, si uno va a la Ciudad de México y toma la foto, no se va a ver el mismo tipo de oxidación como en las fotos que acabamos de mostrar. Ese es el proceso en el que entra el agua. Es un aporte, ¿no? Porque, no sé, cada 3 meses tú vas a ver en diferente tono el pabellón. Es como un tornasol. O sea, del ángulo, o bueno, en este caso, las temporadas que lo vayas a ver, siempre el óxido es distinto. No está como lo mostramos las fotos. Sí, y eso es gracias a la humedad, ¿no? La humedad que hay en el ambiente o a la misma lluvia. Me pregunta algo muy interesante Jorge Melgar, desde Comitán. Como jóvenes, ¿qué opinión tienen sobre la oferta de escuelas de arquitectura en Chiapas? Pues es algo bien difícil, ¿no? A nosotros nos toca que, al menos en mi generación, entramos 90 chavos y salimos 70. O sea, casi no sé, un 70%, no 75%. Entonces eso es un nivel de competencia muy, muy duro. Y esa fue la razón justamente por la que nos enfocamos una vez que descubrimos los concursos, seguimos en esa línea. Porque si el trabajo no te llega a buscar a ti, nosotros tenemos que buscar el trabajo. Entonces, si te quedas parado esperando a que venga el cliente, pues ya, ¿no? Ya valiste. Entonces, con los concursos es una salida, es un desfogue. A ti como joven te ayuda a prepararte, te ayuda a afrontar las diferentes cosas que vengan en el futuro en temáticas de proyecto y vas generando un portafolio, ¿no? Tú puedes llegar con alguien y decir, mira, yo hice esto, ¿no? Entonces tienes que buscar el trabajo, ¿no? Ya a la larga llegarán los clientes, llegarán nuevas experiencias, pero sí es bien, bien difícil, ¿no? Es una demanda muy fuerte y si no nos ponemos las pilas, si no nos actualizamos, si no seguimos leyendo, yendo a cursos como arquitectos, pues creo que tampoco vamos a poder aportar mucho. ¿Por qué es eso? Yo creo que, aunque haya muchos arquitectos, no hay tanto problema, ¿no? El chiste es que tú como arquitecto aportes algo porque esa es nuestra labor, como persona y como profesionista. Pero para hacer algo éticamente también tienes que estar preparado, ¿no?
Arquis, ¿cuál es el futuro de Simétrica? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en los próximos 2, 5 años? Pues sí, nuestra intención es seguir concursando, ¿no? Hasta ahorita nuestro proyecto más importante es el pabellón, pero en nuestra mentalidad está que es el más pequeño, ¿no? Hay que tirarle al sol para mínimo pegarle a la luna. Así que sí, así seguimos, ¿no? Seguimos arriesgando, seguimos experimentando y no dejamos también esta parte de buscar clientes, pero creo que nuestro valor más fuerte es el de concursar. Nos gusta mucho. Les manda saludos el arquitecto Antonio Nibón. Netro, Víctor, un gusto escucharlos. Pues ya estamos cerrando. ¿Algo que nos quisieran decir para despedirnos, amigos? Pues bueno, gracias por la oportunidad que nos brindan y que esperemos que este tipo de eventos se sigan manteniendo a pesar de pues, la contingencia que está, ¿no? Que ojalá y aún cuando termine esto se sigan dando este tipo de eventos y que siga la comunidad, que continúe esto. Claro, ¿no? Ya nos dieron una gran muestra de lo que es la colaboración, de una nueva visión de lo que es el trabajo del arquitecto. A todos nuestros colegas quisiera invitarlos a que pues, nos dijeran si alguien o alguna otra persona que conozcan que quisiera aportarnos, quisiera sentarse a platicar con nosotros, pues nos diga, nosotros los podemos invitar, así como el día de hoy nos acompañaron Emanuel y Víctor. Seguramente el tema que sea, la verdad es que lo que nos presentaron hoy es muy interesante. A mí me sorprende mucho, mucho la madurez con la que han hecho su exposición y cómo ya están enfocados, o sea, ellos ya están en su pasión, ellos ya están apenas a 2, 3 años de haber egresado de la carrera, ya en una vida con un destino completamente definido, ¿no? Arquitectos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante. Vamos a estar con un arquitecto, Mattia Di Frena, para que nos haga la presentación de sus proyectos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un saludito a todos.